Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Folmer, yo soy la persona encargada del área de mercadeo de Prodec y queremos darles la bienvenida al webinar del día de hoy. Nuestra presentadora va a ser Catherine, que es la representante de ITECA. Y bueno, Catherine va a hablar sobre el tema de hoy, que es análisis y seguimiento de la cristalización en tiempo real mediante procesamiento digital de imágenes. Al final de la presentación vamos a abrir un espacio para preguntas. Si tienen cualquier duda, por favor, pueden escribirla por el chat o pueden levantar la manito. Es una de las alternativas que tienen dentro de Zoom para levantar la mano y se les puede dar la palabra y hacen las preguntas que tengan, ¿ok? Muchísimas gracias por regalarnos una parte de su mañana. Gracias. Catherine, cuando quieras, puedes empezar. Sí, sí, claro. Hola, buenos días a todos. Soy Catherine Boucher y como lo estaba diciendo Claudia, soy francesa y estoy hablando desde Francia, desde el sur de Francia hoy. Son las 4 de la tarde acá. Pues yo veo más personas entrando al webinar ahorita, pero creo que podemos empezar. Sí, si quieres empezamos y ¿sí? Dándole acceso a las personas que se vayan conectando, pero vamos a empezar con los que tenemos por ahora, ¿ok? Gracias. Ok, vamos a empezar. Necesito poco menos 30 minutos para presentarles los equipos de ITECA y luego tendremos más tiempo, podemos tomar más tiempo para preguntas o si hay algunos puntos más específicos que necesitan más información. Entonces, ITECA es una empresa francesa en el sur de Francia. Somos 65 personas trabajando en el sector del azúcar y del carbonato de calcio. Para el azúcar tenemos dos equipos que realmente se dedican a la medición de tamaño de cristales y a la medición de color del azúcar. El CrystalObserver es un microscopio que se pone directamente sobre el tacho que nos permite en tiempo real de hacer una medición de tamaño de cristales y nos da la información de AM, de CV y de número de finos. Vamos a ver cómo funciona exactamente. El colorímetro nos permite hacer una medición de color también en línea. El equipo, el sensor, se pone directamente por encima de un transportador de azúcar, que sea azúcar seco o azúcar húmedo, y nos permite hacer la medición de color en puntos y punzas. Tenemos dos otros equipos, el Spot Observer y el Color Compact. Hablaré de este tema al final de la presentación, unos minutitos. Son equipos que permiten detectar puntos negros a la superficie del azúcar seco. ¿Okay? Empezando con el microscopio de tachos, se pone el sensor directamente sobre el tacho, frente a una mirilla que sea para tacho de masa A, masa B o masa C, cualquier tipo de masa. El sensor está ubicado sobre la pared del tacho y está conectado a un gabinete eléctrico y una computadora en sala de control. En sala de control tenemos una pantalla principal con el vídeo de los cristales que están creciendo dentro del tacho y en la parte derecha tenemos toda la parte de cálculo estadístico con el AM, el CD, el número de finos y el seguimiento del tamaño de los cristales a lo largo del tiempo. ¿Okay? El equipo se monta en la pared del tacho y tenemos una parte que está por dentro del tacho y otra parte que queda fuera del tacho. La barra azul que se ve en la pantalla representa la mirilla, una mirilla sobre el tacho. Tenemos una brida que tenemos que soldar sobre el tacho y el equipo se monta directamente y está sostenida por esta brida soldada en el tacho.
En la parte afuera tenemos una fuente de luz. Enviamos la luz a través de una fibra óptica que entra por dentro del tacho, dentro de un tubo de acero inoxidable. Iluminamos la zona detrás de la mirilla, donde están creciendo los cristales, frente a un microscopio y una cámara digital que nos permite hacer una medición de los cristales que están creciendo dentro del tacho. Sacamos de 10 a 15 imágenes cada segundo, lo que parece como un vídeo para el ojo humano, pero nosotros trabajamos en cada imagen para hacer el cálculo de tamaño de cada cristal y enviamos esas imágenes a una computadora en sala de control que lleva el software de medición de tamaño. Esta imagen presenta en el centro la brida que tenemos que soldar sobre el tacho y representa el sensor que está sostenido sobre la pared del tacho con esta brida directamente frente a la mirilla. ¿Okay? Entonces el sensor mide directamente los cristales dentro del tacho. Puede ver que tenemos también, necesitamos agua a presión, porque vamos a ver que al final de cada templa vamos a limpiar muy bien la zona de medición y necesitamos agua a presión, agua caliente, filtrada. Y necesitamos también aire a presión, porque el sistema se enfría con un sistema tipo Vortex que utiliza aire a presión para enfriar el equipo. Recuerda que dentro del sensor tenemos una cámara digital y una fuente de luz y tenemos que mantener una temperatura bastante baja, decimos por debajo de 60 grados, para que no se calenta demasiado todas las tarjetas electrónicas y la cámara digital. Entonces, por eso mantenemos una temperatura baja dentro del sensor. Está conectado también a un gabinete eléctrico. Entonces, enviamos todas las conexiones eléctricas y todos los datos de las imágenes que sacamos de los cristales, las enviamos en el gabinete eléctrico que está conectado también a una computadora en sala de control. Algunas fotos adicionales del sensor. Puedes ver el sensor montado en la pared del tacho con su caja de protección o sin la caja de protección. Y aquí en el centro, abajo, el sensor conectado al gabinete eléctrico que está cerca del tacho. Y del gabinete enviamos todas las informaciones y todas las imágenes al software en sala de control. Ok, entonces cuando se recibe el microscopio, la primera cosa es decidir dónde ponerlo en el tacho. Realmente son 3 sitios distintos posibles. Las mejores ubicaciones siendo en la pared del tacho, que sea por encima de la calandria o por debajo o al nivel de la calandria. Siempre tiene que recordar que frente a la mirilla tenemos una guía de luz que se puede mover horizontalmente frente a la mirilla. Entonces, si ponemos el equipo al nivel de la calandria, tenemos que hacer cuidado de tener un espacio libre de poco menos 150 centímetros para dejar acceso libre a la guía de luz. En caso no sea posible, siempre podemos poner el equipo por encima de la calandria, tomando en cuenta de que el equipo, el sensor debe medir los cristales dentro del jarabe. Entonces hay que asegurarse de que el nivel del pie sea siempre por encima del equipo, para que el equipo pueda detectar la siembra cuando entra en el tacho. Y la última opción es de instalar el sensor de medición
por debajo del tacho, lo importante sea que tengamos una agitación buena para siempre tener una buena visibilidad de los cristales que están creciendo dentro del tacho. Recordar que hacemos una medición en línea, en tiempo real. Entonces, el conjunto básico del equipo es un sensor, un gabinete eléctrico y una computadora en sala de control. La computadora puede manejar hasta 6 microscopios y un gabinete eléctrico está optimizado para 2 sensores. Entonces, es decir, que el primer año necesita el conjunto global sensor, gabinete, computadora. El año siguiente puedes comprar el sensor y es muy fácil de instalación, es plug and play. Solamente lo tiene que conectar al gabinete y ya todo está listo para hacer la medición del tamaño de los cristales. Que sea el gabinete o la computadora en sala de control, tenemos una comunicación entre el PLC nuestro y el PLC de la planta, porque necesitamos un intercambio de datos entre el proceso y el sensor. Por ejemplo, tenemos que sincronizar el software con el proceso. Necesitamos saber exactamente en cualquier momento dónde estamos en el proceso. Entonces, cuando se carga el tacho, cuando entra la siembra, necesitamos una señal por parte del proceso para que el software empiece a hacer la medición de tamaño de la siembra. Luego vamos a necesitar la información de descarga del tacho y la información, la señal de limpiado del tacho. No sé quién está hablando, pero no escuché. Pues sigo. Vamos a ver, entonces, la pantalla principal en sala de control se presenta así. Tenemos el vídeo de los cristales que hacemos con una cámara de alta resolución, es decir, que tenemos una muy buenas imágenes de los cristales. No sé quién está hablando. Pero Por favor, la persona que tiene el micrófono abierto se podría poner en mute para que no haya choque de sonido. Gracias. Entonces tenemos muy buenas imágenes de los cristales, que sean cristales grandes o bien pequeños, porque tenemos una muy buena resolución. Entonces se ven con una alta precisión los cristales y los finos que están dentro del tacho. Y en la parte derecha tenemos toda la parte cálculo estadístico. Entonces tenemos el AM, tenemos el CV, tenemos el número de finos, el número de cristales y la curva del tamaño de los cristales a lo largo del tiempo. Toda la información se registra, entonces en cualquier momento puede volver para sacar la información de un cocimiento total y tiene una trazabilidad total. Y todas esas curvas y los cálculos estadísticos se hacen en tiempo real. Entonces podemos seguir del inicio de la templa hasta el final, podemos seguir el tamaño de los cristales. ¿Okay? Si hacemos un zoom en la parte cálculo estadístico, podemos ver los detalles del AM, del CV, el número de finos y la curva del tamaño de los cristales a lo largo del tiempo. Pero realmente tenemos varias etapas a lo largo del cocimiento en el cual podemos realmente utilizar y sacar información muy importante con el microscopio. La primera etapa es la etapa de verificación del jarabe.
antes de la siembra. Por ejemplo, si tenemos contaminantes, lo podemos detectar y sacar alarma, porque el equipo puede detectar cristales o contaminantes a partir de 4 micras. Entonces, cada contaminante que aparece lo detectamos y sacamos la alarma. Si hay burbujas de aire, es un buen indicador de una fuga en el tacho. Entonces, si hay un aumento de burbujas de aire, podemos sacar alarma porque sabemos que algo está pasando en el tacho. Y también el equipo permite detectar los supergruesos, que es un buen indicador del lavado del tacho. Si tenemos cristales grandes dentro del jarabe, es decir que el tacho no estaba bien lavado, el cocimiento anterior, el lavado anterior no estaba bueno, entonces puede optimizar el lavado. O quizás si no hay ni un cristal grande, quizás está gastando demasiado agua y puede bajar la cantidad de agua utilizada para lavar el tacho. Entonces es un indicador interesante. Etapa 2 es la verificación de la siembra cuando entra en el tacho y es una etapa primordial para sacar una masa cocida de buena calidad. Porque es en este momento que empieza realmente el proceso. Entonces, es muy importante que la siembra tenga el buen tamaño, que el CD sea pequeño, que los cristales sean bien homogéneos, ¿okay? Y es importante también que la siembra entre en el buen momento con el buen volumen. Entonces, todo esto el sistema lo puede detectar y permite empezar el proceso de la manera óptima. Etapa 3, es decir, después de la siembra, podemos seguir el crecimiento de los cristales hasta el final del proceso. Entonces, a lo largo de la templa, vamos a medir y a seguir el tamaño de los cristales que van creciendo poco a poco hasta el final. ¿Okay? Otra etapa es que durante el proceso pueden aparecer finos o creación de falsos granos. El sistema puede medir los finos de manera distinta de los otros cristales. Es decir, por ejemplo, en esta curva acá, la curva izquierda, tenemos el gráfico del el porcentaje de finos a lo largo del tiempo. Al principio del proceso, todos los cristales son pequeños. Entonces, un 100% son considerados como finos. Entonces, empiezan a crecer los cristales y el número de finos, el porcentaje de finos baja hasta un 10-15%. Por si acaso tenemos creación de falsos granos, gráfico de derecha, vamos a ver un aumento del número de finos y podemos sacar una alarma. Entonces el operador sabe que algo está pasando, que hay creación de falsos granos y entonces sabe exactamente en qué momento ocurrió y puede siempre volver para visualizar el video y visualizar los datos de proceso para intentar entender por qué en este caso tengo demasiado finos. ¿Por qué en este caso tengo, no sé, cristales con un tamaño demasiado grande, demasiado pequeño? Tiene una trazabilidad total. Puede sacar, por ejemplo, todos los cálculos que hacemos. Puede sacar un fichero Excel con el AM, el CV, el número de finos y comparar este fichero con el fichero del proceso. Con, por ejemplo, la información de Brix, de temperatura, de presión. Y lo que permite es realmente hacer un estudio fino de cada templa para entender realmente por qué en este caso tengo demasiado finos. Cómo puedo mejorar mi receta de producción para bajar el nivel de finos y para siempre sacar una masa cocida de buena calidad. Y poco a poco se aprende. El operador puede hacer un diagnóstico fino del proceso y mejorar la calidad
y estabilizar la calidad, cualquier que sea la calidad del jarabe, de la siembra o cualquier que sea, o quien sea el operador en carga del proceso. Sí, realmente es la meta, utilizando este equipo, es de mejorar la producción de masa cocida, ¿okay? Con una trazabilidad total. Otra herramienta que desarrollemos es que, como lo estaba diciendo, tenemos una trazabilidad total. Es decir, que en cualquier momento podemos clicar, como lo enseño en esta tabla, podemos elegir una templa, una segunda, una tercera, cualquier que sea. Y podemos comparar las 3 templas que elegimos, por ejemplo, la templa de la mañana, la templa del día anterior, la templa siguiente, y podemos clicar en el botón play y visualizar las 3 videos al mismo tiempo. Y esto nos da una información muy interesante porque podemos comparar varias recetas. Podemos decir, ok, en este caso tengo demasiado aglomerados porque quizás la siembra no entró al buen momento. Quizás el Brix no estaba bueno cuando entró la siembra. En otro caso, quizás tengo demasiado finos y puedo volver a estudiar toda la templa, a visualizar paso a paso los datos de producción, que sea tamaño del cristal, CV, o el Brix y la temperatura, y tener una correlación e intentar entender por qué en este caso no funcionó y mejorar las recetas finales para mejorar la calidad de la masa cocida. La misma información la podemos sacar en formato de curvas, ¿okay? En este caso tenemos el vídeo de los cristales que están creciendo con los datos de cálculo estadístico. Y en esta versión tenemos también la misma información en formato de curvas, la comparación de los datos entre varias templas. ¿Okay? Y pues entonces tenemos la posibilidad de sacar alarmas en cada etapa del proceso. Durante la primera etapa, alarmas sobre el número de contaminantes, de burbujas o de supergruesos. Cuando entra la siembra, podemos sacar una alarma, por ejemplo, si no detectamos la siembra, porque a veces el operador piensa que sí que entró la siembra, pero a veces no funciona, si la válvula está dañada, si hay varios casos en los cuales vemos que la siembra no entra en el tacho. Entonces podemos sacar alarma y también podemos sacar alarma en caso la siembra no tenga el buen tamaño. Y durante la etapa de crecimiento podemos también tener alarmas sobre el AM, el CV o el número de finos para alertar sobre el número la creación de falsos granos. ¿Okay? Entonces, el beneficio sobre la inversión con el microscopio de tachos en línea realmente sirve para reducir el número de finos, que tiene impactos en todo el proceso. El primer impacto es durante la centrifugación. Cuando baja el número de finos, la centrifugación se mejora mucho porque los cristales no se tapan en la canasta de las centrífugas. Tenemos una eficiencia de centrifugación que está mejorada de manera muy importante. Pero también este número de finos, claro que es muy interesante en el proceso porque podemos aumentar la producción global, porque esos finos nos permiten sacar directamente un azúcar con un tamaño, con la meta de tamaño. Entonces aumentamos la producción global con una calidad que se mejora también mucho. Otro beneficio es que los operadores pueden ver directamente en la pantalla, directamente visualizando el vídeo de los cristales,
pueden ver directamente el impacto de su trabajo en el proceso y en la producción de los cristales. Y les gusta mucho, la verdad, y utilizan mucho el video para optimizar las recetas de producción de masa cocida. Y se mejoran mucho las cosas así, utilizando el video. Podemos reducir el volumen de agua de lavado, que sea agua de lavado del tacho al final del proceso, o que sea agua que permite limpiar los finos durante el proceso, porque realmente podemos ver los cristales, los finos que están refundiendo, y podemos optimizar el volumen de agua utilizado durante el proceso. Entonces, la productividad global está aumentada y así se paga el equipo. Y así tenemos el beneficio sobre la inversión. Sin decir también que este equipo, el futuro lo vemos bien como un sistema que sea totalmente integrado al sistema de control, con el medidor de Brix, los sensores de temperatura y presión y el microscopio en línea. Y el futuro es que un tacho pueda ser totalmente controlado de manera automática para sacar masa cocida de buena calidad. Es todo lo que tenía que presentar para el microscopio de tachos. Paso directamente al colorímetro y al final de la presentación volveremos por si acaso hay preguntas sobre los microscopios de tachos. ¿Okay? Entonces, el segundo equipo que ITECA diseñó es el Color Observer, que nos permite hacer una medición de color en línea. El equipo se pone directamente por encima de un transportador, que sea cualquier tipo de transportador, puede ser sin fin, banda, vibrante, cualquier que sea, y puede ser azúcar seco detrás del secador para medición de la calidad final del color del azúcar. Pero siempre es mejor instalar el equipo detrás de una línea de centrífugas, es decir, por encima de un transportador de azúcar húmedo, porque en esta ubicación podemos utilizar la información de color casi en tiempo real para optimizar el tiempo de lavado de cada centrífuga. Y así realmente se paga el equipo y así se optimiza el color, la meta de color de azúcar que tiene que producir. Vamos a ver cómo trabaja. Entonces, el equipo se pone al final de una línea de centrífugas. ¿Okay? Entonces, cada vez que una centrífuga descarga, nos manda un top. Entonces, ¿cómo conocemos la velocidad del transportador? Sabemos exactamente de qué centrífuga viene el azúcar que estamos midiendo. ¿Okay? Así podemos sacar la información de color de cada centrífuga. El sensor comunica con una computadora en sala de control que lleva el software dedicado ITECA, y comunica también con el PLC de la planta del ingenio, y lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando detectamos un fallo o cuando detectamos manchas de azúcar, podemos abrir automáticamente una trampilla de refundición para evitar contaminación del secador. Entonces, en sala de control, en la pantalla principal, tenemos la información de color de cada descarga, de cada centrífuga, ¿okay? En tiempo real. Podemos calcular para cada centrífuga la tendencia global en color y CUMSA para conocer la tendencia global de esta máquina. Y tenemos la información de color global de la producción total, que nos permite ver muy fácilmente si estamos en la meta de color. ¿Okay? En la pantalla principal también tenemos el vídeo del azúcar
que está pasando por debajo del equipo, que está pasando, que se está produciendo en tiempo real. Toda la información también se registra y en cualquier momento podemos volver para visualizar el color del azúcar de cada máquina. Quiero insistir en este punto, es que nuestro equipo hace una medición en toda la anchura del transportador, cuando hablamos de tipo vibrador o banda. En caso de un sinfín, también intentamos hacer una medición en la superficie la más larga como posible. Entonces tenemos una representatividad muy alta y es un punto bien importante para detectar, por ejemplo, si hay una mancha de azúcar en el borde de la banda, lo podemos detectar. Cuando un sensor tipo una zona limitada no lo va a detectar. Nosotros lo vemos pasar todo y hacemos una medición de casi un 100% de la producción. ¿Okay? Entonces, cuando detectamos algo, como manchas de azúcar, como lo pueden ver en el video, sacamos una alarma y podemos abrir una trampilla, por ejemplo, para refundir el azúcar. Le voy a enseñar. A ver. Ya. Disculpa por el ruido, pero bueno, el equipo permite detectar las manchas y evitar la contaminación del silo. Como lo vi, podemos abrir esta trampilla de refundición para evitar la contaminación. Lo que es muy interesante porque lo podemos hacer porque detectamos todo. ¿Okay? Entonces, otra información muy importante es la posibilidad de utilizar esta información de color en tiempo real para optimizar el tiempo de lavado de cada máquina. Por ejemplo, una refinería que quiere producir un azúcar de 30 de color. La mayor parte del tiempo va a poner una meta de color a 25 Icunsa. Es decir, que va a sobrelavar el azúcar para estar seguro de estar en la meta de color. Pero uno tiene que saber que 1 litro de agua va a refundir más de 3 kilos de azúcar. Entonces, cuando uno se pone una meta de lavado bien por debajo de la meta de color, va a refundir una cantidad de azúcar increíble, lo que no es eficaz. Entonces, utilizando el colorímetro, si la meta de color es de 30, puede poner la meta de color a 30 y utilizar el volumen de agua justo suficiente para obtener esta meta de color. Y esto lo podemos hacer individualmente para cada centrífuga. Y al final del año, los beneficios son inmensos, son muy altos. Hicimos unos cálculos en el caso de una refinería y en caso de un ingenio. Por ejemplo, en una refinería con 5 centrífugas y una zafra de 340 días al año, si reducimos solamente de 1 segundo el tiempo de lavado de cada máquina, obtenemos un ahorro de más de 230.000 euros al año, porque evitamos refundir un montón, una cantidad de azúcar muy alta, más de 4.400 toneladas al año. ¿Okay? Igual por un ingenio que tiene 11 centrífugas, con una duración de zafra de 100 días, si reducimos solamente de 1 segundo el tiempo de lavado, obtenemos un ahorro de 160.000 euros al año.
es mucho y es esto solamente con 1 segundo de reducción de tiempo de lavado. La verdad es que en muchos casos podemos reducir mucho más y optimizar mucho más este tiempo de lavado. Los ficheros Excel que les estoy enseñando acá, si necesario, le podemos enviar al final de la presentación para que lo puedan calcular para su aplicación. Es muy fácil, hay que entrar el número de centrífuga, los días de zafra y la capacidad de cada centrífuga y se calcula automáticamente el ahorro y el retorno de la inversión del colorímetro. ¿Okay? Una última hoja de presentación que enseña el colorímetro directamente en su entorno operativo. En este caso es una aplicación con un sinfín tapado. Y insisto bien en la presencia de los tubos azules, aguas arriba, aguas abajo, porque son tubos que nos permiten sacar el vapor del transportador. El equipo es un equipo óptico, entonces tenemos que sacar este vapor para que no esté ciego y para que pueda sacar imágenes y vídeos del azúcar que está pasando en el transportador y para que podamos hacer una medición de color en tiempo real. ¿Okay? Entonces, es todo para el colorímetro. Solamente 2 palabras de los 2 otros equipos que ITECA propone. El primer es el Spot Observer. Es un equipo que permite detectar los puntos negros en una banda de azúcar seco. Entonces, detecta los puntos y contabiliza cada uno en función de su tamaño. ¿Okay? Es un equipo también que hace una medición en línea. Y tenemos un último equipo que se llama el ColoCompact. Este equipo es un equipo de laboratorio, también para medición de puntos negros y para medición de color. Y en este caso tenemos que sacar una muestra y ponemos la muestra por debajo del equipo y te saca la información sobre el número de puntos y la información de color y CUMSA del azúcar. Entonces es un equipo que permite tener una trazabilidad de la producción y un control de calidad final. ¿Okay? Una lista de aplicaciones que hicimos a través del mundo. Tenemos varias en América Latina, que sea en Colombia, en Cauca, Mayagüez, o en América Central. La última que vamos a instalar es en Izalco, Central Izalco, con 2 microscopios y 2 colorímetros en línea. Y pues tenemos aplicaciones en todas otras partes del mundo, que sea en Estados Unidos, en Europa, en África, en todas partes del mundo, hasta Japón. Ya terminé la presentación. Estoy a su disposición para responder a las preguntas y para explicar algunos puntos si necesario. Y le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias, Catherine. Mira, Miguel Belletini pregunta, ¿qué mantenimiento rutinario y especializado requieren estos equipos? Depende de cuál equipo estamos hablando. Para el microscopio de tachos, voy a volver a la hoja. El microscopio de tachos se pone directamente frente a una mirilla sobre el tacho. Ok, vamos a ver. Y tenemos una parte que entra por dentro del tacho. La guía de luz acá entra por dentro del tacho y se mueve horizontalmente dentro del tacho. Entonces, esta parte siempre se encuentra dentro de la masa cocida con movimiento de cristales y alta temperatura. Entonces, la guía de luz puede ser un
componente mecánico que tenemos que sustituir. Puede ser una vez cada 2 años, pero realmente depende de las aplicaciones. La mirilla también la proporcionamos nosotros con el equipo y tenemos casos, realmente depende de la calidad del jarabe, de cómo se está lavando el tacho. En algunos casos tenemos mirillas que dejemos más de 5 años sin cambiarles y en otros casos tenemos que cambiar las mirillas cada año. Son las dos partes principales, la guía de luz y la mirilla que necesitan mantenimiento. Para el colorímetro, igual lo que necesita más mantenimiento es, pues estaba la fuente de luz que está dentro del sensor. Tenemos dos tipos de fuente de luz. Tenemos un tipo flashes de xenón y tenemos LEDs. Hace como 5 o 10 años utilicé, pues 90% de nuestras aplicaciones estaban con xenon lamps y ahora utilizamos más y más LEDs porque tienen una potencia mucho más alta y tienen una estabilidad muy alta y no requieren tanto mantenimiento como las lámparas xenon. Otro punto de mantenimiento posible son las tarjetas electrónicas que podemos tener en el PLC, pero realmente depende de las aplicaciones, del nivel de vapor, del nivel de temperatura. Tengo que precisar que el colorímetro también tiene su propio sistema de enfriamiento interno que nos permite quedar el sensor en un entorno con una temperatura que no supera los 40-45 grados. Entonces nos permite sostener las tarjetas electrónicas que están dentro del equipo. ¿Sí? Otro punto que tengo que añadir es que las computadoras siempre vienen con una conexión a internet. No necesitamos dejar esta conexión abierta todo el año, 24 horas por 24, pero cuando es necesario nos podemos conectar desde nuestras oficinas en Francia o desde cualquier punto del mundo. Nos podemos conectar para hacer un mantenimiento remoto, para hacer un diagnóstico remoto de los equipos. Y realmente nos ayuda mucho esta posibilidad de hacer este chequeo remoto. ¿Sí? No sé si... Gracias, Catherine. Mira, hay otra pregunta. Ajá. Ok. ¿Para su instalación se requiere personal especializado o puede ser instalado por personal del Central Azucarero? Mira, antes de la pandemia, es decir, hasta hace como un año, requería personal calificado, que sea personal de ITECA o también nuestros representantes en los varios países en los cuales trabajamos. Cuando empezó esta pandemia, realicemos que estaba bien difícil de viajar y enviar técnicos en todas partes del mundo. Entonces, trabajemos el tema de puestas en marcha remota. Y la verdad es que lo vamos a iniciar este mes, dentro de 10 días. Vamos a hacer 2 puestas en marcha remotas. Una en American Crystal, en Estados Unidos, de 4 microscopios de tachos en una planta y 3 en otra planta. Y vamos, también dentro de una semana, vamos a hacer la puesta en marcha de 2 microscopios en Izalco, en El Salvador, y un colorímetro también en Izalco, en El Salvador.
Entonces, vamos a ver cómo adelantan las cosas. Nos preparemos mucho para que sea posible. Modifiquemos los documentos de instalación para que sean con más fotos, que sean más completos, para que nuestros clientes puedan tener toda la información de cableado y de montaje. Y la manera con la cual trabajamos es que dejamos toda la parte de montaje, cableado, montaje mecánico a nuestros clientes que lo hacen en directo en la planta. Y nosotros, desde nuestras oficinas en Francia, nos conectamos al sistema y de manera remota hacemos la calibración de los equipos. ¿Okay? Esto toma un poquito más tiempo y requiere una buena conexión a internet. Requerimos 20 megabits por segundo para que podamos cargar los datos con suficiente velocidad para que, pues, la idea es de cargar los datos durante la noche, trabajar la calibración en nuestras oficinas en Francia el día siguiente y enviar la calibración en la planta, en la refinería al día siguiente. Pero bueno, sí es posible. Gracias, Catherine. Aquí hay otras preguntas. A ver, tengo una duda frente al Crist Observer. ¿Cómo se garantiza la representatividad de la medición, siendo el TACH un equipo tan grande y el área de medición más pequeña? Y con respecto a la complejidad de las imágenes, los cristales se traslapan mucho. ¿Cómo se garantiza esa medición de cristales individuales? Ok. Es una buena pregunta porque sí, la verdad es que hacemos una medición en un tamaño, una zona muy pequeña. La pantalla lo enseña acá, es una medición en una zona de 5 milímetros por 5 milímetros, poco menos. Entonces, para tener una buena representatividad, es lo que le estaba diciendo anteriormente, necesitamos instalar el equipo en una zona donde tenemos una buena agitación para siempre tener muestras de cristales pasando y creciendo frente a la mirilla. En cuanto a la precisión de la medición, realmente depende de dónde estamos en el proceso. Al principio del proceso, todos los cristales son pequeños, no se tocan. Entonces, utilizamos tratamiento de imagen como segmentación, morfología, que nos permite detectar cada cristal y calcular con una muy alta precisión el tamaño de los cristales. Cuando empiezan a crecer los cristales, empiezan a tocarse, empiezan a pasar uno por encima del otro. Y el software no es tan preciso como el ojo humano y tiene más dificultades para destacar un cristal o cristales aglomerados de un otro. Entonces necesitamos añadir más filtros ópticos para destacar cada cristal del otro. Y también tenemos que añadir cálculos estadísticos para calcular un valor promedio glisante del tamaño de los cristales, no trabajando sobre cada imagen como lo hacemos al principio del proceso, pero trabajando sobre cientos, 200, 300 imágenes y calculando un valor promedio glisante a través de más imágenes. Esto nos permite hacer un cálculo estadístico más cerca de la realidad, con una precisión bastante buena, pero una precisión que baja a lo largo de la templa hasta que los cristales sean totalmente aglomerados y donde no podemos calcular más el tamaño de los cristales. Pero sí, al principio y toda la primera parte, las primeras fases de medición, sí tenemos una muy buena precisión de medición de tamaño.
No Ok, sé si... gracias, Catherine. Hay otra preguntita más. En Ajá. cuanto al microscopio de tachos, ¿puede explicar un poco cómo se alimenta de información el software de manera que haga los cálculos estadísticos más precisos de acuerdo a las purezas de las mieles, viscosidades, etcétera? Me refiero a las condiciones en el proceso que también cambian en tiempo real. Sí, pues no se alimenta el software del microscopio con datos externos. Solamente necesitamos sincronizar el software con las varias etapas del proceso. Entonces necesito recibir 4 señales. El primer señal es el señal de carga del tacho. La segunda señal es la señal de siembra. Cuando va a entrar la siembra, el software necesita saber que va a entrar la siembra para estar listo para empezar su cálculo de tamaño. Después, luego necesito la información de descarga del tacho y necesito la señal de lavado del tacho, porque cuando se está lavando el tacho, nosotros también hacemos nuestro ciclo de lavado de la zona de medición con agua a presión que apunta directamente en la zona de medición, que sea en la mirilla y en las partes mecánicas como la guía de luz que se mueve frente a la mirilla. Entonces, esas son las informaciones que tenemos que recibir por parte del proceso. Ahora, nosotros también podemos enviar todos los datos que calculamos, todas las imágenes, todos los gráficos que calculamos, le podemos enviar a otra computadora a través de un bus Ethernet, Modbus, cualquier que sea, y el operador o la persona que recibe esta información la puede utilizar para hacer este diagnóstico con sus datos de proceso. Puede comparar las informaciones de tamaño, de AM, de CV, con la información de Brix o la información de temperatura, presión, a lo largo de la templo. Pero esa información la enviamos nosotros al operador. No alimenta, el operador no tiene que alimentar el equipo con los datos de Brix o de temperatura. Espero que respondí correctamente a la pregunta. Gracias, Catherine. Aquí hay otra pregunta. ¿Sus equipos tienen aplicaciones en microbiología? No, nosotros nos dedicamos a la industria del azúcar y del carbonato de calcio y realmente desarrollamos este microscopio para los tachos de producción de azúcar crudo o de refinería, pero azúcar. Sí, tenemos aplicaciones en betaine. Tenemos 7 equipos en producción de cristales de betaine. Y si no, todo el resto es para azúcar. Gracias. Aquí hay otra pregunta más. Ajá. Tengo otra duda en cuanto a la medición de los cristales. ¿Cómo es el proceso de calibración? Ya que existen cristales que van a estar más cerca de la cámara y otros más lejanos. Es decir, Ajá. todos los cristales no están sobre un mismo plano, como es en el caso de un portaobjetos con un microscopio. ¿Cómo se elimina ese error de medición? Realmente sí, nosotros siempre trabajamos en el mismo plano y por eso utilizamos una guía de luz. Vuelvo a la foto. No sé si tengo. Ok. No sé si se ve acá la guía de luz, pero al principio de la templa, esta parte acá está casi tocando la mirilla. Estamos a algunas micras de la mirilla. ¿Y por qué? Porque cuando entra la siembra tiene un tamaño muy pequeño. Podemos decir 10 micras. Entonces la guía de luz casi toca la mirilla para iluminar los cristales pequeños
que están entre la guía de luz y entre la mirilla. Y dejamos esta guía de luz bien cerca del cristal para trabajar en una sola capa de cristales. Y cuando los cristales están creciendo, a lo largo del crecimiento, la guía de luz va a mover por atrás para dejar suficiente espacio a los cristales, pero siempre trabajando en una sola capa de cristales. Hacemos como en 3 dimensiones y en tiempo real, hacemos como hacen en el laboratorio cuando trabajan entre 2 lamas de vidrio en una sola capa de cristales. Lo hacemos nosotros con la guía de luz y la mirilla. Entonces, sí, una sola capa de cristales. Sí que nos permite también tener una buena precisión de medición. Buenísimo, Catherine, muchísimas gracias. No respondí a la pregunta, la primera pregunta que estaba relativa a la calibración. Tenemos la calibración es una calibración métrica, porque como conocemos exactamente el tamaño del sensor, cuando hacemos la medición de cristales es su tamaño exacto frente a la cámara. Entonces no necesitamos sacar muestras y comparar con el laboratorio, aunque lo hacemos para tener una comparación con el laboratorio, pero es para información. Pero no lo necesitamos realmente porque es una calibración métrica directa, una calibración óptica. ¿Sí? Buenísimo, Catherine, muchísimas gracias. Por ahora no veo más preguntas por acá. En todo caso, por favor, no duden en escribirnos a info.prodec@prodeclinic.com para cualquier pregunta adicional. Y bueno, sí. Catherine, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los que participaron, muchísimas gracias por darnos un tiempo en su mañana. Y bueno, que tengan muy buen día. Estamos a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Y sí, quedamos a la orden para cualquier adicional información podría necesitar. Y también les podemos pasar el fichero Excel de cálculo de inversión para el colorímetro, que creo es muy interesante para entender bien la importancia de optimizar el tiempo de lavado de cada máquina. Es un punto muy interesante. Excelente. Bueno, ya saben por dónde pueden contactarnos para cualquier información adicional. Gracias a todos y que tengan un buen día. Saludos.